Bueno, al mismo tiempo sonó el teléfono. Cuando fui a atender, para avisar que no podía atender, se cortó la transmisión. Sincronicidades que suceden. Bueno, acá estoy de vuelta. Voy a esperar que aparezcan. Ahí está Sandra. Estábamos viendo entonces, Jorge, ya saben cómo es, ¿no? O sea, ya saben que vuelvo. Volveré y seré millones, como dijo Eva Perón. Este, Sandra, aquí otra vez, sí, voy a esperar que aparezcan un poquito más. Bueno, yo quería hacer una cosa gradual y pedagógica, y ya, hola Gabriela, eh, digamos, estábamos partiendo de las grandes preguntas existenciales básicas eh, surgen en todo ser humano, explícita o implícitamente, ¿no? Y que dan lugar a la búsqueda de la verdad. Nuestra cultura occidental nos ofrece muchas verdades relativas, o sea, la ciencia, la filosofía, Jorge, Jesús, Gabriela. Ahora, los que estamos acá es porque estamos buscando respuestas radicales, o sea, respuestas que me expliquen el porqué del mundo. Las distintas ciencias, que son un intento muy valedero del ser humano de conocimiento, me contestan siempre cómo es el mundo, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la materia, cómo funcionan los seres vivos, cómo funciona la conducta humana, en fin, toda una serie de sectores de la realidad, de lo cual la ciencia me define las leyes de funcionamiento. Y esto es muy útil, porque de esta forma el ser humano puede manipular y controlar las fuerzas de la naturaleza. Por supuesto con excesos, pero por otro lado con cosas maravillosas como esta de la que estamos disfrutando ahora. Ahora, la ciencia no nos contesta por qué las cosas son como son. Nos contesta cómo funcionan. Por ejemplo, no nos contesta por qué tenemos dedos que son siempre múltiplos de 5, o sea, 5. ¿Por qué no tenemos 6? ¿Qué sé yo? Nos explica cómo es, nos explica que la dentición en el ser humano se hace en 2 etapas, primero con los dientes llamados de leche, luego estos se caen y vienen otros, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos esto así y no tenemos dientes como los roedores, por ejemplo, o de cualquier otra forma? Lo mismo el Big Bang, ¿no? La explosión, la primera explosión. Eso es cómo sucedieron las cosas, pero no por qué. Nosotros buscamos el por qué. Y como por ahí preguntaba JN, la mística, la sabiduría me va a dar una única verdad, una verdad absoluta, y no tengamos miedo, animémonos a exigir esa verdad, esa es la que queremos. También Fabio me preguntaba cómo fue o es mi experiencia de lo absoluto. Bueno, yo le conté que es una cosa muy suave y muy tranquila, más bien parecida a la suave brisa que menciona Isaías en el Antiguo Testamento, no a una especie de explosión de luz que me explota la cabeza, no. Es más bien parecido a darse cuenta que estabas siempre ahí, que buscabas afuera lo que estaba adentro o lo que estaba aquí y ahora. Pero esto, que es un poco el resumen, requiere de muchas explicaciones, muchas palabras. A ver, es como saltar sobre un trampolín. Nosotros con las palabras estamos saltando sobre el trampolín, ¿no? Digamos, en una pileta. Estamos, no sé los colombianos cómo dirán, piscina, ¿verdad? Y al trampolín no sé cómo lo llamarán
Eso que vos saltás antes de tirarte, o sea, saltamos, saltamos, hablamos, 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 pero no nos tiramos. Pero bueno, una vez nos vamos a tirar. O sea, el trampolín nos va a ayudar a tirarnos desde más alto. Entonces, las palabras no son la experiencia de lo absoluto, pero son el dedo que señala la luna. Son el mapa de París. El mapa de París no es igual a París, pero cuando yo vaya a París, el mapa me va a ayudar. Y como ven, estoy siempre hablando por metáfora. Bueno, no está Fabio ni JN, que me hicieron de repente avanzar hacia lo absoluto, así que vamos de vuelta a paso cansino, no, paso despacioso. Entonces les decía que las grandes preguntas básicas existenciales como ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué estoy acá? ¿Tiene sentido mi existencia y la de toda la humanidad y del universo? ¿Existe el universo por alguna causa o simplemente por azar? Todas estas preguntas, yo les preguntaba, bueno, ¿y para qué sirven? Capaz que no vale ni la pena preocuparse por estas preguntas, ¿verdad? Porque en realidad no sirven, entre comillas, para nada. No me sirven para construir un puente, no me sirven para plantar una cosecha, ni para construir una casa, o sea, no, ¿para qué sirven? ¿Mm? A ver qué dicen por acá. Ah, Fabio, volviste. Ahí está, bueno, gracias por la respuesta muy esclarecedora. Bueno, es mi experiencia y bueno, de repente vas a encontrar, vas a leer el texto o tener la experiencia, y vas a decir, pero era esto, lo tenía al alcance de la mano. Y bueno, eso se debe a que nuestra cultura occidental más bien nos manda siempre hacia afuera. O sea, cada ciencia se ocupa de un sector de la realidad. La ciencia física de la materia, la biología de los seres vivos, la psicología de la conducta humana. Entonces, nos creemos que de esa forma también es como vamos a encontrar el sentido de la vida, la respuesta a las grandes preguntas. Y yo les decía que las ciencias nos describen cómo suceden las cosas, pero no por qué. Y los que estamos acá, lamentablemente, nos interesa el por qué. A ver, Sandra, volvamos a lo absoluto. Bueno, pero si es absoluto, nunca nos fuimos. Mónica, tal vez menos preguntas y más disfrutar, ¿será? A ver, un segundo, que algo me entró en el ojo. Mónica, desde ya, incluso lo que pasa es que habemos algunos que si no nos contestan la pregunta no podemos disfrutar. Ese fue mi caso, por lo menos. Miren la vuelta que tuve que dar para permitirme disfrutar del universo, ¿no? Pero bueno, desde ya, en mi caso particular, y creo que hay otros, no muchos, pero a algunos nos pasa eso, no podemos disfrutar de verdad hasta que no tengamos respuestas para esas preguntas. Roxana, hola, buenas noches, un placer escucharte. Gracias, Roxana, bienvenida, bienvenida, Mónica también. Julia, para mí, Mónica, primero lo primero. Investigar qué soy me da paz. Y desde esa paz, pues, jugar desde la mente como a una le plazca. Está bien, Julia, pero vos misma dijiste en el otro segmento que vos no llegaste a la verdad a través de preguntas intelectuales, sino que fue en tu caso a través de una experiencia de sufrimiento. Si Mónica puede hacerlo a través de experiencia de disfrute y de celebración, está muy bien, porque ¿qué sucede? Cuando uno pierde, en mi caso, cuando uno pierde los miedos, en mi caso el miedo a la muerte,
que digamos, no lo perdí las 24 horas del día, pero bastante, en gran porcentaje. Podés disfrutar mucho más, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Podés disfrutar sin miedos. Por otro lado, cuando tenés la experiencia de lo absoluto, o sea que la conciencia universal está presente en todas las cosas, la vida se vuelve una celebración, estás nadando en Dios, ¿viste? Pero bueno, todo esto suena muy chupacirios, no sé si saben lo que quiere decir chupacirios, es de alguien que es muy religioso en forma supersticiosa, pero es así, es la verdad. Y los místicos, si ustedes se fijan, leen los místicos, son las personas que manifiestan ser más felices. Si yo buscara, como decía el fundador de la psicología humanística, si yo buscara las personas más felices del mundo, encontraría a los místicos, ¿no? Entonces, bueno, algo tienen para enseñarnos. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida. Jorgito, Jorge, ¿qué dice? No se disfruta lo que no se siente o experimenta. Sí, sí. Pero hay gente como Mónica que tiene ya una intensa experiencia celebratoria o disfrutadora del universo y se siente ya, y eso es ya parte de una experiencia de unidad. Quienes somos quizás más mentales, más razonadores, no nos permitimos disfrutar si no lo pasamos primero por el filtro de la razón. Pero hay infinitos caminos para llegar a Roma, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Julia, disfrutar puede ser un entretenimiento para no descubrirse. Bueno, hoy estoy jodida. Sí, vos misma me confesaste que muchas veces eras peleadora. Yo supuse que el disfrute de Mónica partía de una experiencia profunda de unidad. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente cuando contempla la naturaleza? El camino de unirse a la naturaleza, de contemplar la naturaleza y unirse con ella, es un camino místico también. Claro que si llamamos disfrutar a distraerse, como decís vos, Julia, entretenerse, ¿no? Entretenerse en vez de tenerse. No, claro, en ese caso es una distracción. A ver, Jorge. Roberto, mi disfrute está en los momentos de silencio y observación. Ahí está. Ahí está. Disfrutar no siempre es distraerse o entretenerse claro, o dejarse distraer por los espejitos de colores de la sociedad de consumo. El verdadero místico está disfrutando todo el tiempo, todo el tiempo. La vida, con lo que cada hora, cada momento le trae, es un disfrute. Lo que pasa es que cuando nos damos cuenta de lo maravilloso de cada flor, de cada fruto, de cada hoja, aún de un gusanito, ¿no? Ese cien pies que a veces matamos de un palmerazo, con la palmeta, porque no nos gusta, porque nos parece feo, en realidad es un maravilloso, es una obra complejísima de estructura maravillosa. Ahora, ¿qué pasa? Nuestras sociedades occidentales nos enseñaron a ver a la naturaleza como fuente de consumo y de explotación. No la vemos como algo sagrado y maravilloso, porque no la vemos habitada por Dios. Entonces, una iluminación es sentir, una forma de lo que llamamos iluminación, entre comillas, es cuando sentimos que todo es sagrado. ¿Y por qué todo es sagrado? ¿Por qué algo es sagrado? Algo es sagrado cuando está habitado por la vida, cuando está habitado por la conciencia universal, por el alma del universo.
Y todo está habitado por el alma del universo. Todo está vivo, todo está habitado por Dios. Pero esto que yo les digo, no sirve escucharlo, sirve sentirlo, como decía alguien por ahí. Entonces, y para sentirlo, los distintos maestros me proponen distintas metáforas, distintos discursos. Cada uno propone el que a él le sirvió. Y en algún momento nos cae la ficha. A los que necesitamos eso, convencernos por razonamiento. Otros, ya vivir es una fiesta, como Mónica. O al contemplar, como Roberto, ya sienten la presencia de lo sagrado, de lo divino. Me encanta eso de experimentar la unidad. Bueno, esa es una forma de ponerlo. Cuando experimentás la unidad, tenés una experiencia mística. Lo que pasa es que después, en mi caso, por ejemplo, viste, me olvido y entonces, tengo problemas con la señora que viene a trabajar en casa, o tengo problemas con el consorcio del departamento, o tengo que comprar cosas, en fin, y me distraigo, ¿viste? Y entonces la vida en vez de una fiesta se transforma en una carga. Pero vuelvo rápidamente cuando me doy cuenta, porque les puedo asegurar que ahí la vida se transforma en una fiesta. Ah, ok, dice Mónica, así es, me encantó eso. Yo disfruto y eso me da paz. Para mí disfrutar es vivir. Sos una privilegiada. ¿Qué podemos decir? Bien, Julia. Sí, descansar en lo que somos es un deleite, dice Julia. Bueno, pero hay que darse cuenta, hay que haber llegado a eso también. Roxana, soy feliz y disfruto gozo cuando estoy con mis perros. Ellos me enseñan a amar incondicionalmente. Los maestros no son siempre humanos. Muy bueno esto que traes a colación, Roxana, porque lo importante es yo tener la oreja abierta, la mente abierta, los ojos abiertos, los sentidos abiertos. Cuando yo estoy abierta, el maestro aparece por todas partes. El maestro está por todas partes. El maestro es uno solo, es Dios. Y aparece bajo mil formas diferentes, ¿no? Cuando el discípulo está listo, dice el viejo adagio, el maestro aparece. ¿Por qué? Porque el maestro está siempre ahí. Es lo que les decía de golpear la puerta y darnos cuenta que ya estamos afuera, o que la puerta era imaginaria, como dice Julia. El maestro es uno solo y está siempre ahí, y está afuera y está adentro, ¿no? Dios adentro y Dios afuera. Está por todas partes y, por ejemplo, está en los perros de Roxana. Y Roxana tiene una apertura peculiar, que es la apertura peculiar de Roxana, que lo perciben los perros. Otro lo percibirá en los gatos, otros en una flor, otros en la Biblia, otros en Osho, otros en Meister Eckhart, otros en la Gioconda. Lo importante es pescar afuera al gran interlocutor y adentro al yo soy verdadero, lo que soy. Y después en un paso ulterior, pero eso lo vamos a ver, el no dualismo nos va a proponer que hay un solo yo soy. Pero vamos despacito, yo quiero ir despacito, pero ustedes hacen los pasos de las 7 leguas. Gabriela, las personas, los carteles en la calle, la radio, todo puede hablar. Todo nos está hablando. Muy bien, Gabriela, es exactamente así. Es exactamente así. Cuando estamos listos, escuchamos. A mí me pasó la primera vez en los Apeninos, esas montañas de Italia. Estábamos recorriendo en coche y le pedí de frenar, frené, los miré y digo, pero estos me están hablando, estos me están dando mensajes. Y mi vida se tiene que dedicar a partir de ahora a descifrar ese mensaje. Y creo que el mensaje es, estamos vivos, ¿no? Estamos vivos, somos conscientes y somos vos
también, somos tú. Todo eso es el mensaje. Y eso nos va a llegar. No hay que dejar de buscar. Cada uno según su camino a donde lo lleve el corazón. Pero nos va a llegar. Julia Hoyo. Roberto, mi vivencia con la vida mística no solo me tranquiliza, sino me divierto conmigo mismo. El universo tiene mucho humor. Digamos, vos lo decís con vos mismo, ¿no? Pero el universo también tiene mucho humor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces el universo me ha hablado en detalles sin importancia, detalles pavos. Jorge Pavos, ¿no? Quiere decir tontos. Cosas que no son importantes. Le voy a contar una porque realmente me impactó y con sentido del humor. Después, si ustedes quieren, pueden contar ustedes también alguna. Esta experiencia tiene como 30 años, pero no me la olvidé nunca. Yo salía de la oficina donde trabajaba y en la esquina había un negocio de decoración, de objetos de decoración. Entre ellos había una gran veleta de madera. ¿Vieron esos que se ponen en los techos por el viento? Que indican de dónde viene el viento, ¿no? Era un ave, un pájaro, que tenía escrito a mano con letra manuscrita Buenos Aires. Y no sé por qué me llamó la atención y entré y le pregunté a la vendedora si sabía cuál era el origen, porque parecía antigua, ¿no? ¿Cuál era el origen de esa veleta? ¿O qué le pregunté que si era copia de alguna, si era una obra de un artista de acá? Y ella me dijo, la verdad que no sé. Así, no sabía. Bueno, ese mismo día yo fui a la librería Kier, que vende cosas de libros de espiritualidad aquí en Buenos Aires, y compré unos libros. Y cuando estaba esperando para pagar en la caja, de repente se escucha un ruido como una explosión. ¡Pum! ¡Bah! Y al lado mío, a mi izquierda me acuerdo, había caído un libro gordísimo que se había caído de un estante. Y estaba ahí abierto, sobre una mesa que había, abierto en una página que tenía un dibujo exactamente de la misma veleta, esa que yo había mirado, esa ave de madera. Lo único que en vez de decir Buenos Aires, con la misma letra manuscrita estaba escrito Washington. Y leí, y ahí decía que era una obra no sé, del siglo XIX, de una veleta que ponían. Es decir, a mí se me puso la carne de gallina, la piel de gallina, y hoy mismo cuando lo cuento, me doy cuenta que después se lo conté a alguien, el que era mi esposo en ese momento, o a mis hijos, y bueno, una casualidad. Pero puede ser una casualidad así. Es decir, yo creo que no. Para mí fue un guiño que me mandaron de algún lado. Pero era un guiño sobre un dato no importante, un dato menor, que yo creo que el único que me estaban diciendo era estamos acá. No sé, de alguna otra dimensión, no sé, o el ángel de la guarda, llamémoslo como querramos. Energías más evolucionadas que nosotros. Bueno, les cuento esto porque no es que me vino la gran revelación del sentido de la vida, no, un detalle. También a veces me ha pasado de saber buscar un estacionamiento, un lugar para estacionar, que es bastante difícil acá en Buenos Aires, y de repente saber que a la vuelta hay uno. O sea, no me cuentan grandes verdades existenciales. Algún detallecito, yo creo que eso es un sentido del humor, ¿no? También acerca de ese libro ahí, con ese ruido, creo que
Y después de todo un universo que hace una jirafa, también tiene que tener sentido del humor. Bueno, a ver qué dicen ustedes. Vero, todo nos habla, sí. En todo podemos encontrar un mensaje. Exactamente. Todo está en el discípulo. El maestro está siempre ahí. Fíjense, un maestro que enseña matemáticas en la escuela. Supongamos que es malo, que enseña mal las matemáticas. Al chico que no es dotado para las matemáticas no entiende nada, porque depende del maestro. Y si le explican mal, no entiende nada. Ahora, el chico que es bueno en matemáticas, ya está como dotado para las matemáticas, va a entender aunque el maestro sea malo. Es decir, les traigo este ejemplo para dar que se den cuenta que está en la actitud de cada uno de nosotros. Tenemos que abrirnos. El Padre Pío decía, las cosas mundanas hay que conocerlas para luego amarlas. Las cosas divinas hay que primero amarlas para poder conocerlas, ¿no? Lindo esa frase. Es decir, poder abrirse para ver. No ver para creer, sino creer para ver. Bueno, ver los números, los sonidos. El disfrute está en la búsqueda. El disfrute está en la búsqueda, el disfrute está en el camino y el disfrute está en el encuentro también. Alfredo, bienvenido. ¿Somos conscientes? Me pregunta Alfredo. Alfredo, no solo somos conscientes, sino que somos conciencia. Somos la conciencia. Si hay algo que somos, es conciencia. Porque este cuerpo quizás no es así como lo veo, porque que yo vea este cuerpo así depende de mis órganos de los sentidos. Quizás, como decía Descartes, no, y no como decía Descartes, como dice la física cuántica, soy todas ondas vibrando, que gracias a mis sentidos y a mi cerebro lo veo como manos y piel y pelo. Pero lo que no puedo poner en duda es que yo soy. ¿Y qué soy? Soy conciencia. Es lo único que puedo estar seguro. Es la única verdad absoluta que pedía por ahí. ¿Quién era? Fabio, me parece. O no. JN. Pablo, bienvenido, Pablo. Sandra, qué maravilla lo del libro. Ah, ¿viste? No, impresionante. Pero es una experiencia que yo se las puedo contar a ustedes, porque otros dicen, va, es una casualidad. Lo que pasa es que hay casualidades que ya son sospechosas. Hermosa sincronicidad, dice Gabriela, sí. Mensaje de tu doble cuántico. Bueno, no sé muy bien lo que es el doble cuántico. Ah, buena pregunta, Jorge. Parece que JN, decime si sos Juan o Jerónimo o no sé, o Juana, capaz que sos Juana. Por ahí veo una foto de un hombre, pero... bueno, no sé lo que es el doble cuántico, así que no puedo decirlo. Pero bueno, sé que es un mensaje. Julia, a ver. Julia. Wow, uno de esos días, a ver, salí de mi casa con la idea de que tenía que tomarme el colectivo 22, el loco. Ah, no sabía, el 22 es el loco. Llegar a Retiro, terminar allí realmente, y me llevarían a Cuba. Años después entré a estudiar tarot y astros en la calle Cuba en Palermo. Ah, jaja, decime si la vida no tiene sentido. Bueno, sí, un humor medio fuerte, ¿no? Pablo, gracias, buenas noches. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, volviendo entonces a yo con mi necesidad de fundamentar todo, ¿no? Volviendo a las preguntas básicas existenciales, que
que bueno, porque a veces la gente te dice que son cosas inútiles, sin sentido. Hay dos cosas que entonces yo investigué. Primero, que son las que te van a permitir ser feliz o no en la vida. Es decir, te van a dar el color de tu vida, la actitud de tu vida. Porque cualquier cosa que sea del mundo y que vos puedas adquirir o consumir, te va a dar placeres o alegrías, que siempre van a ser transitorias, porque todo lo que depende de algo perecedero es perecedero. Y todo lo de este mundo es perecedero, es temporario. Todo lo que nace, muere. En cambio, solo el contacto vivencial con la verdad última te va a hacer entrar en ese estado de paz que decía Roberto, y de felicidad, de una especie de alegría sin motivo vista desde nuestra cultura occidental. En realidad tiene motivo, tiene el gran motivo, ¿verdad? Y por otro lado, pasa otra cosa también. Todo el mundo contesta estas preguntas, aunque no se dé cuenta. Esto es lo importante. No hay nadie que no conteste a estas preguntas. Lo que pasa es que lo hacen en forma implícita, no explícita. Es decir, lo hacen con las cosas que hacen en la vida. Es decir, tu propia vida, la propia vida de estas personas que me dicen que estas preguntas no tienen importancia, su propia vida es una forma de contestar a estas preguntas. Ahora cuando veo un montón de me gusta, aprovecho por la parte de marketing. Si les gusta todo esto, por favor denle un me gusta a la página, porque parece que esto también hace que se difunda más. No sé muy bien cómo, pero los motores de búsqueda o algo así. Así que bueno, los que quieran denle un... Me acordé de repente. Bueno, entonces les decía, la vida que cada uno elegimos vivir delata que hemos dado un tipo de respuesta. Por ejemplo, si yo, para mí lo más, me dedico a ganar dinero, entonces estoy diciendo que para mí el sentido de la vida es material, por ejemplo, ¿no? Si me dedico a ayudar a los demás, para mí el sentido de la vida es ese, ayudar a los demás, el amor al prójimo. Es decir, nadie puede vivir si no ha contestado esas preguntas. Los que no encuentran ningún tipo de respuesta a estas preguntas, como los existencialistas del siglo XX, la solución lógica es el suicidio. No hay motivo para vivir. Jorge, tu otro yo en un mundo paralelo, doble cuántico, quien conoce todas tus posibilidades, según Jean-Pierre Garnier. Bueno, pero otra vez, aquí, en esta espiritualidad, en esta búsqueda, la propuesta es manejarnos solo con lo que conocemos vivencialmente. Y en mi experiencia nada me dice de la experiencia de ese doble cuántico. En cambio, tengo experiencia en mi conciencia. Es más, es la única experiencia segura que tengo. No puedo confiar, por ejemplo, en los datos de mis sentidos, porque, como decía Descartes, si confiara en los datos de mis sentidos, diría que el Sol es del tamaño de una moneda. Claro que después vinieron telescopios y instrumentos de medición, pero los sentidos construyen la realidad. La realidad que yo miro está filtrada por los sentidos. No, es una verdad relativa, por ejemplo, en este caso, a mis sentidos, pero no es la verdad absoluta. Yo qué sé, ya es tan complejo este mundo que encima postular un doble me parece que es duplicar las dificultades. La verdad, lo escuché a veces a Garnier un poquito, pero es como que no me resulta una explicación, porque después hay que preguntarse el porqué del doble cuántico.
O sea, yo quiero saber el porqué del universo. Entonces, si todavía me duplico las preguntas, es peor, no sé, me complica más todavía. Bueno, entonces, esto ya lo vimos. A ver, 22:58, sí, tenemos un rato todavía. Entonces, la cultura occidental propone distintas disciplinas para contestar a estas preguntas. Propone, por ejemplo, la ciencia, propone la religión, propone la filosofía, pero la mística surgió sola. Y los místicos en general han sido perseguidos en su época. Ah, Juan, acá estás. Una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad nos excede, tiene que ver con las cosas como son en sí mismas. No sé si sos argentino, pero Perón decía, la única verdad es la realidad. No, esto fue un chiste. La distinción entre verdad y realidad es válida para todo tipo de conocimiento dual, es decir, conocimientos donde hay un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Ahí una cosa va a ser la verdad relativa al sujeto y otra cosa el objeto como es en sí, como decía Kant. Kant veía en la realidad dos aspectos. Uno era lo que él llamaba el fenómeno, o sea, lo que aparece, phainomai, aparecer. Por ejemplo, este libro, o este celular, o qué sé yo, esta mesa. Y otra cosa era el noúmeno, o sea, la cosa en sí, o sea, ¿cómo es este celular independientemente de que nadie lo conozca o de que alguien lo conozca? Y bueno, decía Kat, nunca lo voy a poder saber porque cualquier cosa que diga es porque entró en una relación de conocimiento. Digamos, el ser humano sería como el rey Midas. ¿Se acuerdan esa leyenda del rey Midas? Era un cuento para chicos de que, no sé, creo que el genio le dijo que le iba a conceder un deseo, y él deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y el genio le concedió eso. Entonces él primero estaba muy alegre porque todo lo que tocaba lo convertía en oro, así que iba a ser riquísimo. Pero claro, el problema vino cuando quiso empezar a comer. No. Le había conseguido 3 deseos. El primero fue ese, que lo que tocara lo convirtiera en oro. Y bueno, desesperado, le pidió el segundo deseo, que era eliminar eso. Pero bueno, y no me acuerdo cuál era el tercer deseo. Pero bueno, el tema es así. Todo lo que conocemos, por definición, lo transformamos en algo que conocemos, en algo conocido. Entonces, siempre va a ser un fenómeno, nunca va a ser un noúmeno. Como dice JN, nunca va a ser la cosa tal cual es en sí misma. Perfecto. Esto es válido para todo lo que conozco al modo científico, o sea, al modo dual. La ciencia es siempre un sujeto que conoce y un objeto que es conocido. Las verdades que buscamos ahora, o la verdad que buscamos ahora, después nos damos cuenta que es una sola. Es la verdad donde no hay división entre sujeto y objeto. El sujeto que conoce
y el objeto conocido es uno solo. Ahora bien, entonces ya no tiene mucho sentido hablar de eso como relación de conocimiento. Es una vivencia, una experiencia. Y esa es la única verdad absoluta, que es la del yo soy. Yo soy es la única frase que cuando la digo es verdadera. Sandra, puede ser todo hasta el infinito. No sé muy bien a qué estás contestando. Ya me perdí. Jorge, ¿sabes cómo entiendo el doble cuántico? Como el yo superior. Ah, bueno. Acá tendríamos que explicar que lo que llamamos, por lo menos lo que yo llamo en esta escuela filosófica, el yo superior, es el yo soy que acabo de mencionar ahora, ¿no? El yo que es lo que soy. Lo diferencio del ego, llamo ego a nuestra personalidad psicofísica, energética, emocional, mental, todo, ¿no? Todo lo que no es el puro yo soy. Puede ser, no lo sé, no sé bastante del doble cuántico, pero bueno, en ese caso sí, lo conozco. ¿Qué pasa? Quiero avanzar. Nuevos comentarios. Uy. A ver. Esperen que... Ah, puede ser todo hasta lo infinito. A ver. Jorge, todo lo que tocaba se volvía oro. Sí. JN, la realidad siempre se piensa entonces como algo exterior a nosotros. Bueno, ahí está. La realidad siempre se piensa como algo exterior a nosotros. Ese es el pensamiento de la ciencia. Ese es el pensamiento del conocer dual. La realidad como exterior a nosotros. Se me achicaron todas las letras. ¿Hay alguien jugando acá conmigo? A ver. Ah, ahí volvió. Dice Juan, la realidad siempre se piensa entonces como algo exterior a nosotros. Es el modo occidental de conocer. Por eso queremos encontrar a Dios ahí en algún lado. Por eso hemos construido ídolos, ¿no? El famoso becerro de oro, por ejemplo, cuando Moisés se fue a recibir el mensaje de Dios, y cuando volvió, los hebreos habían fundido todas las joyas y se habían construido un ternero de oro y bailaban alrededor y lo adoraban. Eso es un ídolo. Cualquier Dios que podamos encontrar ahí enfrente y verlo, va a ser un ídolo, no va a ser el Dios verdadero. Cualquier Dios externo es un ídolo, porque es, Juan, esa forma de conocimiento que es válida, que es interesante, que es útil, que es una relación entre un sujeto y un objeto. Primero buscamos así a Dios o a la verdad, pero después nos damos cuenta que las únicas verdades que nos van a satisfacer van a ser las que experimentamos, las que vivenciamos en forma directa. ¿Mm? Y si nos ponemos estrictos como Descartes y no permitimos la más mínima cosa dudosa, vamos a llegar a que yo soy es la certeza absoluta. Julia, Jorge, ¿el yo superior es la mente supraconsciente? A ver,
La mente supraconsciente sería Dios visto como Dios afuera. Y el yo soy es Dios visto como interno. Ahora, más adelante, en realidad, te das cuenta que son lo mismo. Pero eso ya sería más adelante. Por lo menos no hoy. Vamos despacito. Vieron que a Capricornio le gusta la lentitud. Pablo, si hay un doble puede haber un triple y un cuádruple. Bueno, ese es el problema. ¿Para qué vamos a multiplicar? Yo estoy de acuerdo con Pablo en ese sentido. Pasémosle lo que se llamaba, no sé si saben, en filosofía, la navaja de Occam. Occam, O-C-C-K-H-A-M. Guillermo de Occam, un filósofo medieval o renacentista, que decía, bueno, es en los inicios de la ciencia, entonces él decía, a lo superfluo hay que pasarle la navaja, ¿viste? Y cortarlo. Entonces a todo lo superfluo le pasamos la navaja. Tenemos bastante con un universo, ¿viste? Si le ponemos un doble, un triple o un cuádruple. Sandra, ¿por qué el yo soy es lo único? Es lo único de lo que podemos estar absolutamente seguros. El yo soy es lo que, la verdad que nadie puede poner en duda. Después hay otras verdades que uno sabe en forma directa sin intermediario, que es la existencia del otro. Por ejemplo, que vos existas, Sandra. Pero yo sé que vos existís, pero no porque te veo como cuerpo o porque hay unas letritas ahí, sino porque yo sé que hay un tú. Y que hay un tú, como dice la sabiduría, a ver si la tengo aquí, la sabiduría maya. Un segundo. Los mayas se saludan así, capaz que muchos de ustedes ya lo conocen. Se saludan in lakech, que quiere decir yo soy otro tú. Y contesta el otro, Halaken, tú eres otro yo. Esa es la segunda verdad absoluta que podemos. Y la tercera verdad absoluta es yo soy, es el mismo, hay un solo yo soy, que es una sola conciencia. Pero les tengo que decir que esa me cuesta todavía. La he vivenciado un instante y no la puedo revivir. Así que no les quiero enseñar algo que yo no haya experimentado. Pero bueno, ese es el paso final del no dualismo. Bienvenida al club. Ah, bueno, no sé a quién, ya me olvidé a qué te referías. ¿Será esto que acabo de decir? Julia, el yo superior es la conciencia misma. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y según el no dualismo, hay una sola conciencia. O sea, la conciencia de ustedes, del yo, es la misma que la mía en este momento. Eso es lo que me va a decir el no dualismo. Y realmente no se puede demostrar lo contrario. Tampoco se puede demostrar, fíjense, se los dejo como ejercicio, que mi conciencia, o sea, la que dice yo, tenga límites en el espacio y en el tiempo. Lo que tiene límites es este cuerpo, pero no se puede demostrar que la conciencia tenga límites. Y eso entonces usan los místicos y los no duales para después decir, bueno, hay una sola conciencia. Bueno, yo quería ir despacio, pero bueno. A ver, Julia, esa es mi pregunta, Jorge. Si la conciencia es lo que se denomina también mente supraconsciencia, que creo también es una. Bueno, si yo ya te contesto desde el no dualismo, te diría que eso es así. Desde mi postura
en este momento de mi evolución, lo que te puedo decir por lo menos es que es imposible demostrar que mi yo soy es limitado. Por lo tanto, sería la única mente supraconsciente o única conciencia. No lo puedo, pero no lo vivo. Debo decir que todavía eso no lo he logrado vivir. A ver. Jorge, la conciencia misma está más allá de la mente o cuerpo mental. Sí, sí, sí. Yo la mente la puedo tomar como objeto de estudio, pero la conciencia no. La conciencia es lo que soy, así que no lo puedo tomar. No me puedo separar de eso y tomarlo como objeto de estudio. Juan, ¿ha pensado en la posibilidad de que la realidad sea la ausencia del pensamiento sobre la realidad? ¿Ha pensado en la posibilidad de que la realidad sea la ausencia del pensamiento sobre la realidad? Te diría que sí, totalmente. Todos los pensamientos yo los puedo tomar como objetos, ¿verdad? Puedo tomar este pensamiento mío, ponerlo acá y decir, oh, estoy pensando que 2 más 2 es igual a 4. Oh, estoy pensando tal cosa, estoy pensando tal otra. Y todo lo que puedo tomar como objeto no es lo que yo soy, porque lo que yo soy no lo puedo agarrar y ponerme afuera de eso, porque siempre va a haber un yo soy que está conociendo eso. Entonces, no está mal decir que la realidad, con R mayúscula, o verdad con V mayúscula, y allí no hay pensamiento. Donde hay pensamiento hay verdad relativa. Por eso, todo esto es decir, que estamos hablando, es como les decía, son trampolines para tirarnos en la realidad, pero no son la realidad. Lo reconozco. Lo que pasa es que es uno de tantos caminos. Es el camino del Jnana Yoga, J-N-A larga N-A. O sea, el camino de la unión mediante la sabiduría, mediante el razonamiento, mediante la filosofía. Cada persona tiene su temperamento y por eso hay tantos caminos como personas. Yo tengo un temperamento que ahora ya no necesitaría la razón para sumergirme en lo divino. Pero eso lo sé ahora que llegué. Hasta hace 5 o 6 años no aceptaría nada que no pasara por el filtro de la razón. Tiene que ver con temperamentos, caminos. Por eso hay caminos para todos. El camino de la religión, o sea, de la devoción, ¿no? De adorar a Dios bajo una forma. Está el camino del servicio, del ayudar al prójimo, y encontrar ahí a Dios. Está el camino de la meditación desnuda, inmóvil también. Meditar en silencio, ¿viste? Sin nada, la nada. Llegar a Dios a través del camino de la nada. Está el camino del ascetismo también, del tratar de negar el cuerpo, de eliminar el cuerpo de muchas formas, no satisfaciendo sus necesidades. Hay un camino para cada gusto. Y estoy de acuerdo, Juan, en que donde hay realidad fundamental, donde está la realidad fundamental, no hay pensamiento. Pensamiento hay en el conocimiento relativo, en la ciencia. Silvana, bienvenida. Me está pasando muy seguido de escuchar una palabra o leerla y que al instante la estén diciendo en la radio o la leo en internet buscando otra cosa totalmente distinta.
Ayer estábamos hablando con mi hija sobre Dios y hoy me pongo a ver una película y se trataba de una profecía dada a un discípulo por Dios sobre el final de los tiempos. Muchas casualidades que no comprendo. Yo no sé si vos estabas antes cuando yo conté la mía, pero bueno, primero en vez de llamarla casualidad, que es apelar al azar, que es justamente la ausencia de causa, yo prefiero, como Jung, llamarlas sincronicidades, es decir, la palabrita sin en griego quiere decir con. Entonces, sincronicidades son cosas que pasan juntas, cronos es tiempo, no son cosas que pasan juntas en el tiempo, por lo menos así no digo si es el azar o no, digo son cosas que se dan juntas. Pero tu intuición, Silvana, tu percepción abierta, siente que ahí hay alguien que te está hablando. Porque tenemos la posibilidad de captar cuando alguien es un tú. Así como captamos el yo, sabemos cuando hay un tú. Y entonces el universo se transforma en el gran tú, como decía Martin Buber. Ahora, eso que vos contás, Silvana, abrite a la posibilidad de que le pasa a todo el mundo, pero no se da cuenta, no lo registra. No es que es algo que te pase a vos, es como le decía antes, no sé si vos ya estabas, del discípulo. Cuando el discípulo se abre, ahí ve, por ejemplo, que se repiten las palabras o esas cosas. Capaz que eso que vos contás le pasa a muchas otras personas, pero simplemente no están listos para verlo todavía. Silvia, todo sería conciencia. Nosotros seríamos el punto de entrada a lo manifestado. ¡Wow! A ver. Todo sería conciencia, sí. Todo es conciencia, según la sabiduría perenne, según el misticismo. Todo es conciencia. Ahora, nosotros seríamos el punto de entrada. Mira, me encanta, o sea, me encanta esa expresión. Seríamos puntos a través de los cuales la conciencia entra a lo manifestado. Son imágenes, por supuesto, y desde un punto de vista estricto se podría criticar, pero me gusta esa frase. Si vos me permitís, después la voy a... Vieron que abrimos una nueva sección en Facebook, en la página de Facebook Místicos para Todos, que son los aportes de los lectores. Y ese, si me permitís, lo voy a tomar para publicar. Igual falta porque hay varios en la lista. Nosotros, yo lo voy a poner en presente, somos el punto de entrada a lo manifestado. Me gustó, me gustó. Hay a veces frases breves que son afortunadas, Silvia. Julia, ¿yo acaso no soy el observador y lo observado? Uno, ya que la conciencia no tiene límites. Bueno, eso ya, Julia, es el sumum, ya llegaste. Eso es la verdad según la filosofía perenne, sabiduría mística, no dualismo. Lo que pasa es que yo tengo que ser honesta, como les digo, no les quiero decir nada que yo no haya experimentado. Esto es el no dualismo. Vos decís uno, ya que la conciencia no tiene límites. Y yo te digo lo siguiente, no puedo demostrar racionalmente que la conciencia tenga límites, pero todavía no he podido vivenciar eso. Reconozco que no puedo demostrar lo contrario, pero estoy ahí. Reconozco que no tengo la vivencia esa
de la conciencia ilimitada. La he tenido a veces un micronésimo de segundo, pero no estoy instalada ahí. Silvia, somos el espacio que hay a la pucha entre pensamiento y pensamiento. Sí, como ven, lo que da Silvia ahí es otra receta. Es otra receta de cocina para llegar a lo que somos realmente. Funciona también, es decir, es utilizando la respiración. O sea, inhalamos, bueno, inhalamos y exhalamos, pero tenemos cuidado de, al inhalar hay un instante en que no estamos ni inhalando ni exhalando. Bueno, ahí está esa realidad ausente de pensamiento que decía Juan, ¿no? Inhalamos y ahí pueden encontrar el yo soy. Exhalamos y hay un instante en que termina la exhalación antes de que empiece la inhalación. Si ustedes aprenden a tomar conciencia de ese instante, van a sentir, es uno de los caminos para llegar al yo soy. También pueden ustedes prolongar esos espacios, ¿no? Pero para empezar, o sea, por ejemplo, inhalar y contar, 1, 2, 3, o esperar un poco. Pero empiecen con ese instante, que es atemporal. O sea, pueden captar, es más parecido a algo atemporal, pueden captarlo atemporal. Aún no es mi experiencia tampoco. Claro, entonces estamos de acuerdo. Intelectualmente no podemos demostrar que nuestra conciencia es limitada. Intelectualmente no podemos demostrar que somos lo uno. Tenemos que vivenciarlo. Tenemos que esperar que lo uno se apiade de nosotros y vivenciarlo. Hasta que nos pase eso, que por lo menos a mí ya me pasó con el yo soy, que es darnos cuenta que ya estamos ahí. A ver. Juan, ha dicho que donde hay pensamiento hay verdad relativa, pero desde el pensamiento afirma que tiene la verdad absoluta. Sí. ¿Sí? Touché. Pero estoy de acuerdo. Pero no estoy diciendo que la verdad absoluta consista en un pensamiento. Yo te diría que, una imagen, el pensamiento es el dedo que señala la verdad, no es la verdad. Pero es un dedo que señala y es bastante eso. Cualquiera de los caminos que me llevan a la unión, al yoga, no es la verdad absoluta. Cuando salto y me sumerjo en la verdad absoluta, ahí no hay palabras, no hay pensamiento. Por eso el budismo lo llama la nada, el vacío. Vuelvo a repetir, fue mi camino. No hubiera podido llegar si no lo hacía por ese camino. Yo no sé si eso es un defecto o una virtud, pero a mí me pasó eso. Estoy de acuerdo, Juan. Pero desde el pensamiento. No digo que haya un pensamiento determinado que sea la verdad absoluta. Por ejemplo, Aristóteles decía que había una verdad absoluta que era el principio, por ejemplo, de identidad. Una cosa es igual a sí misma. Y bueno, y después se demostró que eso tampoco es una verdad absoluta, porque se descubrieron otros principios, por ejemplo el de la lógica dialéctica o el de la lógica probabilística, que no se basan en ese principio. Entonces resultó que ese pensamiento era una verdad relativa. Y todo lo que yo les... Si mi pensamiento fuera ya la verdad absoluta, ustedes con el solo hecho de oírme ya se sumergirían en la verdad absoluta. Y no es así.
Esto es un camino, una luz, pretende ser un dedo que señala, pero no es la verdad absoluta. Estoy de acuerdo, Juan, totalmente. Sandra, ¿cómo será pasar todo bajo el filtro de la razón? Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo último, ya, a ver, la verdad que buscamos es suprarracional, está por encima de la razón, supera la razón, pero no es irracional, ¿no? Irracional sería, por ejemplo, yo qué sé, tantas cosas que nos quieren vender, ¿verdad? Nosotros en Argentina decimos tantos buzones que nos quieren comprar, que nos quieren vender. Es decir, qué sé yo, supersticiones, mil cosas, ¿no? Eso es irracional, no pasa, por ejemplo, decir, mira, esta pata de conejo, ¿no? Te va a proteger de todo mal. Bueno, eso es irracional. La verdad que buscamos es suprarracional, pero eh, por educación, por cultura, por personalidad, algunos creemos que tomamos a la razón como instrumento privilegiado. Otros pueden tomar el disfrute, como por ahí decía Mónica, el sumergirse en la vida, ¿no? Jorge, Julia, ¿tu yo verdadero es el observador? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es de mi hijo. Espera, ¿qué es de tu hijo? ¿La frase será? Mira, las frases de sabiduría en última instancia no son de nadie, son maestros, somos canalizadores, canales. Bueno, no me pongan más nada porque ya vamos a ir terminando. Hay 22 comentarios. A ver, es de mi hijo esa frase. Bueno, felicítalo, aunque como te digo, en última instancia somos canales. Julia, y lo observado, Jorge, solo que desde el interior siento el yo soy. Sí, Vero, ¿qué hace que algunas personas seamos más conscientes de esa sincronicidad que otras? Pregunta sin respuesta en este nivel. No sé por qué las distintas personalidades psicofísicas tenemos distintos grados de evolución. No lo sé ni siquiera en cuanto a mí misma. Cada uno de ustedes pregúntese, esto que sé, ¿por qué lo sé? ¿No? A veces uno lee un libro de sabiduría, ¿no? Y lees y decís, sí, 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 te resuena. Y de repente te preguntas, ¿de dónde sé yo esto? No, en este nivel no se puede contestar esa pregunta. No sabemos por qué estamos en distintos grados de evolución. Bueno, voy a terminar acá, chicos. Esto es apasionante, me encanta y bueno, los invito a reunirnos el próximo martes a las 10 de la noche en este mismo lugar. No se olviden de poner un like, un me gusta a la página si les gusta. Y también recuerdo para los que viven en Buenos Aires o cerca, los invito el viernes 7 de diciembre a las 19 horas por la zona de Barrancas de Belgrano. Vamos a danzar danzas de paz universal. Porque cuando uno llega a esta sabiduría, aunque sean en instantes, hay formas de celebrar y una de ellas es esta, ¿no? Este tipo de movimiento circular. Son danzas en rondas muy, digamos, aptas para cualquier edad y para cualquier condición física. Bueno, gracias por venir, gracias por las preguntas, bienvenidos a los nuevos y las nuevas. Un gusto, cualquier otra consulta personal, cualquier consulta de tipo personal, espiritual que tengan, las invito a escribirme a diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Les mando un abrazo gigante, paz y luz,
y también sombra luminosa. Buen descanso esta noche y que la vida sea para ustedes una fiesta.